Bien, amigos, ya listos para iniciar una brevísima conversación sobre los distintos temas que hoy están en el tapete del análisis o para el análisis de lo que ocurre en Venezuela. Acaba de decir el presidente recién que tendremos problemas de desabastecimiento, que tendremos problemas económicos, que tendremos, bueno, o sea, que lo que hemos tenido, ¿de qué se trata? Tenemos varios años con enormes dificultades. Y la explicación que tenemos que pedir los venezolanos serios es qué pasó con los altísimos ingresos que hubo en Venezuela. ¿Por qué los países que como nosotros han producido petróleo y que incluso tienen menos petróleo, menos recursos que Venezuela, no tienen ninguna de las dificultades que hoy vive el venezolano? Bueno, a China le debemos unos 60.000 millones de dólares, a China. Sí, díganme ustedes, ¿dónde están las cosas representadas chinas por esa deuda? Unos autobuses que se dañan rápido, 4 autobuses aquí, otro por allá, eso no vale esa deuda. ¿Dónde están en puentes, en autopistas, el ferrocarril del que tanto se habló? Nada de eso existe. No se hizo una reingeniería de nuevas tecnologías en el sistema Guri, que viene no de este gobierno, es uno de los proyectos más importantes en la generación hidroeléctrica de Latinoamérica de los últimos años, desarrollada en Venezuela, en la Cuarta República. ¿Y qué se hizo entonces con tanto dinero? Ese es el tema. ¿Y por qué entonces, después de analizar estas cosas, vamos a entender cómo es que nos metimos en este laberinto terrible de no tener recursos? Y hoy entonces se está diciendo que es que los gringos, este loco de Trump, etcétera, está con la guerra económica. Decía la señora Delcy que ahora sí vamos a entender este asunto del que se ha hablado desde hace un tiempo, de que hay una guerra económica contra Venezuela. Es probable que si entramos a desmenuzar tenga razón. La guerra económica está relacionada con la conducta que han tenido al mantener un esquema que no es viable, algo ineficaz, algo absolutamente atentatorio contra el desarrollo efectivo de un país, que son los controles. Aquí no hay manera de que venga una empresa del mundo, de cualquier lugar, que suele ser una estrategia constante en los países, a atraer inversiones. Pero, ¿cómo hace alguien que le dice, bueno, venga a invertir aquí en el sector alimentos, por ejemplo, y se trae 100 millones de dólares? Y luego, ¿cómo hace cuando se gana, supóngase que se gane el 5% en el año y tenga entonces que reportar a su empresa matriz 5 millones de dólares? No puede, porque quieren que lo haga en bolívares. Los bolívares no son aceptados. Entonces no se puede repatriar esos capitales. En consecuencia, las empresas que están, están en una especie de prisión, no se pueden mover. Lo que ha habido es una pérdida de la calidad de los servicios, como ocurre con la telefonía, con los bancos y otros. Ese es el tema, es el esquema, es el modelo perverso que tanto daño ha hecho y, por supuesto, la falta de ética en el manejo de los recursos públicos. Es terrible las cosas que se dicen. Es decir, si una sola de esas cosas resultara cierta, tengo que poner en duda que haya habido tanta rapacidad. Pero cuando buscamos el por qué estamos así, tendremos que llegar a la conclusión que algo extraño pasó. ¿Cómo se evaporó tanto dinero? Entonces, tiene que ver con esta situación. Venezuela estaría hoy en condiciones de ser lo que potencialmente pues, los teóricos han creído que pudo haber sido Venezuela. Un país puntero en el progreso, en el desarrollo, ubicado con esta estratégica posición de puerta de entrada a Sudamérica, acceso al océano Atlántico, con enormes ríos navegables, con recursos forestales, con recursos minerales y por supuesto con muchísimo petróleo. Pero estamos con una administración de los recursos. La cosa pública es un tema a evaluar. Por esto la sociedad venezolana tiene que debatir el tipo de sociedad, de país que necesitamos construir
con sacrificios, tenemos que tomar decisiones duras seguramente. Y para ello se necesita tener los líderes con el perfil adecuado, que no solo que sean capaces de entender la física, la matemática, la administración o el problema sociopolítico, sino que estén dotados de una fortaleza, estén blindados éticamente y que la sociedad los ayude, porque haya un cuerpo de leyes que garanticen, porque haya un Estado de Derecho que esté plenamente en vigencia para que los distintos factores converjan hacia allá y se sepa cuáles son las reglas del juego, claras, no interpretadas por el policía, por el guardia, por el diputado, por cualquier ser, algunas veces muy anodino desde el punto de vista del conocimiento. Sí, tenemos unos personajes como por ejemplo Pedro Carreño, que fue expulsado de la Fuerza Armada porque hizo mal uso de los recursos a su cargo en una cantina. Hoy es un vocero importante de las cosas. Es decir, esto es terrible. Pero hay otras tantas. Aquí tenemos bancos que están funcionando y tienen sucursales fuera y no le entregan los recursos que tienen bajo su responsabilidad a la gente que confía en ellos. Están mal funcionando. Aquí las transferencias no le dan dinero en efectivo a la gente, sino unos montos limitados. Es decir, que muchísimas deformaciones donde el sentido principal, la causa principalísima, está justamente en ese modelo hacia el cual tenemos que apuntar para corregirlo. Es decir, no se trata solo de cuántas gobernaciones puede ganar la oposición o perderla el gobierno y habrá una transición seguramente, no sé cuándo ni de qué manera, pero ¿qué va a pasar? ¿En qué esquema nos vamos a meter? ¿Vamos a repetir los mismos errores del populismo, de la demagogia, de las mentiras para un pueblo 1000 veces engañado? Como se le dice, aquí está su ranchito, sus láminas para que construya. Y el rancho es el individuo cuando se le niega el acceso a la educación con calidad y se le niega entonces abrirle la ventana para que se vea a sí mismo y sus fortalezas y las pueda desarrollar y no dependa de estar inscrito en un partido o no, que no dependa de participar en una empresa pública, lo haga porque le guste, no porque no haya más opciones. Es que esto hay que desembarazarlo completamente y darle libertad a la sociedad para que regresemos a un nivel donde podamos ciertamente ser autocríticos y corregir ese terrible problema que tenemos encima, donde el Estado es el dueño de todo, el papá, nosotros somos unos pigmeos que adoramos al gigante Estado del cual dependemos. Eso es una sociedad que no tiene sentido. Tenemos entonces que cambiar y garantizar las fortalezas éticas del ser humano para que haya dignidad, para que haya respeto, para que el crecimiento tenga solidez y no dependamos entonces de interpretaciones, que un juez pueda tomar una decisión en función de la cantidad de dinero, del poder que tenga uno u otro, sino que esté regido por el Estado de Derecho, por lo que determinen las leyes, la justicia ciega que se aplique de igual forma a todos, la justicia para todos. Eso es garantía importante para creer que se puede desarrollar, que el país puede cambiar. ¿Cuántas cosas tenemos? Muchísimas. De sobra, el inventario es amplísimo. Es incomprensible para cualquier analista en cualquier rincón del mundo. En lo más elemental, cómo Venezuela, se dirán algunos, está bajo esa circunstancia. Cuando uno conversa con alguien que no conozca bien el país y le hablamos un poquito de lo que tenemos, de lo que somos, no lo cree, bajo la condición que tenemos actualmente de gente comiendo basura, de gente desasistida, es que está afuera, lejos, que no conoce un poco de nuestro territorio, nuestra historia, nuestra cultura. Piensa que somos una especie de aldea primitiva, de salvajes, con escasísima formación, cuasi analfabetas, etcétera. Solo así podría entender que ocurran estas cosas tan terribles, donde la gente en un país petrolero, un país con oro, un país que tuvo estos altísimos ingresos, pues tenga gente muriendo de hambre. No hay manera de entenderlo para un estadístico, para un matemático, para cualquier ser con un mínimo de frente que pueda razonar. Entonces tenemos que preguntarnos, no solo lo que ocurrió, etcétera, no podemos estar viviendo de la historia y de cuántas cosas y de nuestros próceres.
La historia es hoy. Nuestro liderazgo es hoy, nuestro compromiso es hoy. Los que cabalgaron por montañas y conquistaron y todo lo que hicieron, eso es historia, es pasado. Lo importante, ¿qué garantizamos para los que hoy están naciendo? Para los que están por llegar al mundo, a la vida. No podemos seguir viviendo de ese cuento y la melodía y largas peroratas para reivindicar lo que somos, etcétera, por aquellos que se atrevieron a cuantas cosas estas emancipadoras. Nos toca a nosotros y no podemos vivir de ese libro que llevamos bajo el brazo con hechos, con sacrificios de otros. Tenemos que hacer los propios. Esto ya pasó. La realidad es lo que hoy podemos hacer. ¿Cómo nos podemos mirar a la cara y hablar y comprometernos nosotros, los venezolanos, de hoy, ante un mundo altamente exigente, con enormes competencias, con demostrados éxitos por parte de países que no tienen ni el mínimo de los recursos de que contamos nosotros? Son lecciones que están allí, del día a día. No el que conquistó, el que llevó la lanza, el que se fue de un pueblo a otro y se comió una vaca y la repartió. No, es hoy. Es hoy cómo podemos entrar al mercado de la tecnología. Es hoy cómo podemos desarrollar atractivos para que vengan los turistas, que es una de las importantes industrias, la llamada industria sin chimenea del mundo. Venezuela tiene cosas bellísimas. Bueno, miremos a Colombia, donde ocurren cosas fantásticas. Esta mañana hablaba con alguien de esos tantos venezolanos que está en Cali, me hablaba de las bondades, de todas estas cosas, de cómo llegó a la frontera y pudo cambiar no sé cuántos miles de pesos por una mesa donde un señor tenía montones de billetes de los nuevos, de los que usted no consigue, porque el tipo del banco, para darle algo, usted tiene que dar el 10 o el 20% al mismo tipo del banco. Yo se lo escribí al señor Vargas del BOD, al cual conozco, y se lo escribí en Twitter directo, ni respondió. Fíjense, el tema de la enorme irresponsabilidad que tenemos frente al liderazgo, no solo de la cosa política de un partido, sino es la sociedad toda en su conjunto, que tiene que evaluarse. ¿Por qué estamos así? Tiene mucho que ver con nosotros mismos, con nuestra forma de hacer, dejar hacer. Ese laissez-faire es terrible, tenemos que corregirlo. Tenemos que saber que vamos a entrar en un proceso de mayores dificultades. No hay modo. Si el país se quedó sin recursos. Entonces, ahora le van a decir a la gente, le ven cara de, usted sabe, la pesa gigante, que aquellos son los culpables. No, los culpables son los que se robaron. El señor que tiene aquellos recursos en bancos, los que viven en yates, los que se pasean en Ferrari, los que toman botellas de vino de $3,000. El señor que está allá, el señor Ramírez, estuvo 11 años en PDVSA. ¿Cuánto se llevó ese señor? Hay que ver dónde vivía, un apartamentico en La Taona. ¿Qué es ahora? Y mucha gente, es que la gente, esas familias prominentes hoy de Barinas, pobrecitos hace 15, 20 años, ¿hoy qué son? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus hijos? ¿Cómo puede vivir la hija de ese señor desaparecido en París? Su mamá, locutora de un canal, trabajó en Niños Cantores en Barquisimeto. ¿Y cómo puede entonces? Una de las ciudades más costosas, en la universidad más cara del mundo. Sí, son cosas que nos interpelan a diario y tenemos que sincerarnos. Y la culpa no es de este gobierno, no es de este partido, es un problema del sistema, del modelo que hay que transformar. Tenemos que apuntar a una sociedad ética, una sociedad donde no hablemos de cuántas cosas vamos a lograr materiales, que tenemos que transformarnos en nosotros mismos, nuestra conciencia, de comprometernos con unas cuantas cosas, porque lo que nos viene, como si no hubiésemos tenido dificultades, son profundísimas. Es una profundización de la crisis. Cuando estas cosas, el impacto comience a sentirse frontalmente de que no hay acceso a más endeudamiento. Este gobierno ha llevado al país unos niveles de deudas y emite papeles. El presidente acaba de decir, pero bueno, mire, le están haciendo daño a los tenedores de los bonos, que son un porcentaje de estadounidenses, unos tantos canadienses, otros tantos europeos. Eso no es tan así, presidente. Los papeles venezolanos, en su mayoría, han sido el mecanismo por el cual unos cuantos de esos que tuvieron acceso al lomo principal de los recursos del país, aquí
Nuestros venezolanos, banqueros, contratistas recién llegados a los negocios, se hicieron de una fortuna y no conformes con eso, transformaron muchísimos de esos bolívares en dólares por el control de cambio, por ese mecanismo esquivaban el control y compraron los bonos venezolanos que son emitidos en dólares, pagados con unas comisiones extraordinarias, con unos intereses altísimos que no lo paga ningún instrumento financiero del mundo, 12%. Eso es una grosería. Bueno, es la misma gente. Claro, si usted va a preguntar quién tiene el porcentaje de bono y va a aparecer Merrill Lynch, Goldman Sachs, etcétera, Standard & Poor's, pero ellos no son los dueños. Ellos representan a los dueños. Revisemos si tenemos interés en conocer la verdad y encontraremos que son venezolanos que saquearon el país o fueron cómplices, etcétera, etcétera. Son los tenedores de estos bonos que a la larga tendrán que honrar porque estos señores que nos representan harán que eso así ocurra. Así que es urgente, ojalá se detenga este proceso que hace necesario seguirnos endeudando. Eso significaría redimensionar el aparato del Estado, reducir el déficit fiscal para crear algunos mecanismos y confianza. Decirle a la gente, señores, vengan, agarren sus empresas, vamos, señores del campo, esas fincas que saquearon y tal, vamos a buscar a ver si quieren los mismos productores, medianos, estudiantes de veterinaria, agronomía, a ver si alguien se anima. Porque el que no sepa eso lo que hace es arruinarlo. Y el que no le duela eso lo que hace es saquearlo y lo consume como la Hacienda Bolívar, un modelo de desarrollo ganadero destruido completamente y otros tantos en el país. Esa es la verdad, es decir, no hay que estar inventando. No es un tema de ser de la oposición o estar contra el gobierno. Yo creo que este gobierno tiene la responsabilidad de comenzar a hacer esas cosas ahora. No importa hasta cuándo dure, pero tiene que comenzar ahora. Y los chavistas, la gente que está con el gobierno, etcétera, y todos los que estamos en este país que nos duele, a todos nos duele. Tenemos que presionar para que así ocurra, no para que se vaya el gobierno ahora, sino para que tome decisiones y se vaya esta perversidad, este estado de cosas que tanto daño le hace a todo el mundo. Nadie escapa. Hasta mañana.